Ya Ya. me di cuenta. Gracias. Ya. Entonces, ya te decía, con esto, al terminar utilizando la arcilla, podían hacer cerámica, recipientes donde ellos mismos podían guardar sus productos. Pero se dieron cuenta que así como yo tengo productos para guardar y ya tengo dónde guardarlos, entonces hay otros que tienen mi misma necesidad. Entonces yo podría hacer estos mismos recipientes que hago para mí, lo podría hacer para otras personas, ¿ya? Y a cambio de darle estos recipientes, pues ellos me podrían dar parte de los alimentos que les sobran. A partir de este momento, hay un grupo de personas, y tome muy bien en cuenta en eso, hay un grupo de personas que se van a dedicar exclusivamente a la producción de cerámica o al desarrollo de los tejidos o al desarrollo de joyas. ¿Por qué? Porque como hay alimentos en excedentes por parte de otro grupo de la población, pueden mantener a este grupo de artesanos. Y es lo que le estoy poniendo acá. Para que haya artesanía, tiene que haber, primero, una alta producción de alimentos. Y esto se logra gracias a el uso de tecnologías como el canal de regadío. Gracias a esto hay excedentes y estos excedentes permiten mantener a personas que se dediquen exclusivamente al desarrollo o al trabajo artesanal. ¿Ya? Eso es lo que permite que exista, repito, el desarrollo artesanal este periodo. Otro dato a tomar en cuenta, no nos olvidemos, durante este periodo los gobiernos son de carácter teocráticos. Ya te dije, ¿qué es una teocracia? Es el periodo de gobierno de los sacerdotes. Es más, así venía en pregunta, examen de admisión, no te olvides. Segundo, recuerden que en lo que actualmente es el Perú hay un montón de pequeñas culturitas chiquititas, ¿ya? ¿Están quién? Está Pacopampa y Cunturhuasi en Cajamarca, está Negritos en la zona de Piura, está Las Aldas en la zona de Ancash en la costa, está Cotoso Guairajirca en la zona de la sierra, está Tutiscanyo en la zona de la selva en San Martín, está por ejemplo El Paraíso y Garagay en Lima, y así podemos seguir hablando de varios de estos pueblos. Son un montón de pueblos independientes, no existe el dominio de uno sobre todos los demás, ¿ya? Por eso dice autónomos. Cada uno de ellos viene teniendo sus propios dioses que los ayudan con sus recursos, con sus elementos que justifican el poder de los sacerdotes y demás. Ahora, ¿cuáles son esos pueblos? Son estos que están acá presentes, ¿ya? Ya. Ahora, te decía hace un ratito. Estos pueblos que te dije hace un ratito, te los estoy poniendo acá en un cuadrito. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esta separación? Vamos a ver si se deja entender mi cuadro. Los tres primeros pueblos que estoy poniendo acá, ¿ya? Las Aldas, Cotos Guairajirca y Tutiscanyo, ¿ya? Ubicados el primero en la zona de la costa, en la costa de Ancash, más o menos por Chimbote, ¿ya? El otro en la zona de la Sierra de Huánuco y el otro en la zona de la selva de Ucayali. Los tres se caracterizan, ¿por qué? Porque van a ser productores de cerámica. Entonces, si a ti te preguntaran, ya se preguntaran, aunque San Marcos nunca lo va a hacer, si te preguntaran, ¿la cerámica más antigua del Perú se encuentra dónde? No hay respuesta. ¿Ya? No hay respuesta. No se puede precisar cuál de estas tres termina siendo más antigua. Pero te podrían preguntar, ¿dónde está la cerámica más antigua de la costa en el Perú? Y la respuesta sería en las Aldas. La más antigua en la sierra, Cotos Guairajirca. La más antigua en la selva, Tutiscanyo. Profe, Cotos Guairajirca me suena. Cotos, ¿no hemos hablado antes de Cotos? Claro, en el arquetipo superior hablamos del templo de las manos cruzadas. Lo que pasa es que Cotos tiene tres etapas, ¿ya? El Cotos del arcaico inferior, ¿ya? Que se llama Cotos nada más, el Cotos del arcaico superior, que se llama Cotos mito, ¿ya? Y el Cotos de la época del formativo, que se llama Cotos Guairajirca, donde destaca la producción de cerámica en la sierra. ¿Les recuerdan? ¿Ah? Ya recuerdan. Profe, una pregunta. ¿Me podrían preguntar en examen de admisión cerámica más antigua de la costa, de la sierra, de la selva? También lo dudo, ¿ya? Es bien difícil que terminen preguntando eso, ¿ya? Bien difícil. Pero te podría venir alguna pregunta de alguna academia o de algún libro que puedas terminar teniendo, pero para examen de admisión complicado, ¿ya? Otro dato más a tomar en cuenta. Como estamos hablando de que acá lo que destaca es el desarrollo artesanal, tenemos el desarrollo de la orfebrería, ¿ya? Te dije hace un rato, ¿qué cosa era la orfebrería? La orfebrería es el hecho por el cual, ¿ya? Los metales preciosos van a ser transformados en joyas, en joyas. Y acá destaca principalmente un pueblo que termina siendo el pueblo de Cunturhuasi en la zona de Cajamarca, donde abunda el oro.
Acá tenemos una muestra. Esto que está acá, esto que está acá termina siendo una corona, ya una corona. Corona utilizada por parte de los gobernantes o los sacerdotes del pueblo de Punturhuasi. ¿Ya? Es una corona hecha de oro, si te das cuenta viene teniendo tallado para terminar poniéndole los ojos, la nariz y la boca de cada uno de estos personajes que están en el centro de esta corona. ¿Ya? Kunturhuasi y Pacopampa terminan siendo buenos orfebres o productores de joyas, los dos en la zona de Cajamarca. También van a terminar destacando por los frisos. ¿Qué cosa es un friso? Un friso termina siendo una escultura hecha sobre una superficie plana. Por ejemplo, acá tenemos dos. Este de acá terminan siendo los frisos que le pertenecen al pueblo de Garagay. Garagay se encuentra en Lima, en la zona de San Martín de Porres. ¿Ya? Este que está acá. Profesor, ¿qué es esto? Si te das cuenta, hay un rostro. Hay un rostro. Acá hay un ojito, acá hay una nariz, acá hay una boca, y esta boca tiene grandes colmillos. ¿Ya? Está encerrado como en una suerte de círculo, y viene saliendo algo de su boca o de su nariz. ¿Ya? Como si fuera un moco, como si fuera una baba. ¿Ya? Este personaje de acá, si te das cuenta, tiene colmillos. Es un personaje felínico. ¿Y por qué es un personaje felínico? Porque va a tener influencia de la cultura chavín. Eso te lo explico en un momento cuando hablemos de chavín. Esto es un friso, es una escultura en alto relieve. Se llama alto relieve porque si la pared está acá, esta escultura va a terminar sobresaliendo de la pared. Pero por otro lado, tienes otra escultura, la que está acá al costadito. Esta le pertenece a la cultura Sechín. Y Sechín, de Sechín, como dice ahí, le pertenece a Ancash, a la sierra de Ancash. ¿Ya? Cuando hablamos de Sechín, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Estos van a destacar por el desarrollo de la escultura lítica incisa, en castellano. Va a ser hecha sobre un bloque de piedra. A ese bloque de piedra ellos le han hecho incisión. ¿Qué es la incisión? Es el hecho por el cual se raspa una superficie para poder dejar grabado una imagen. Entonces ellos han terminado raspando acá y han terminado dándole la forma del cuerpo, de las manos, ya de las manos y todo lo que se puede terminar viendo de este personaje. ¿Ya? Entonces, mira tú, a este personaje se le suele conocer, y así ha venido en pregunta de examen de admisión, se le suele conocer con el nombre de el guerrero o el militar. Porque si tú te das cuenta, este personaje viene teniendo eh, algunas características. En su mano tiene una porra, ¿ya? O en su mano tiene un palo, vamos a ponerlo así. Y en su cabeza tiene algo, ¿ya? Una gorra, un sombrero, otra cosa. Hay dos versiones. Una versión es que esto de acá termina siendo un casco y lo que tiene en la mano es una porra, por lo tanto es un guerrero o es un militar. Pero también podría ser otra cosa, podría ser un sacerdote. Yo no sé si habrás visto alguna vez un sacerdote que viene teniendo como una suerte de gorro largo acá que se le llama mitra, que termina en punta, y tiene en su mano un palo largo que se llama báculo. Podría ser muy fácilmente o un sacerdote o un guerrero, pero lo han bautizado con el nombre de el guerrero de la cultura sechín. Profe, ¿y qué cosa es? Mira, hasta donde yo tengo entendido y algo he leído, ¿ya? Cuando se comenzaron a hacer excavaciones arqueológicas en la zona de los alrededores de Sechín, se encontraron seis tumbas con personajes que venían teniendo este tipo de vestimenta. Ahora, profe, entonces, ¿qué cosas son? Vamos a imaginarnos. Si esto fuera un guerrero, si este fuera un guerrero, debería tener un ejército. Sechín debería tener un ejército. Y un ejército no se conforma con 6 personas. Lo más probable es que estos hayan sido solamente sacerdotes, los que dirigían el culto precisamente en este pueblo y en esta época. ¿Ya? Pero las preguntas, y hay que tomarlo muy en cuenta, cuando uno habla de preguntas de examen de admisión, las preguntas nunca trabajan sobre interpretaciones, las preguntas trabajan sobre objetividades, es decir, como algo que no se va a discutir. Entonces, San Marcos no te va a preguntar, ¿lo que está ahí es un guerrero o un sacerdote? Nunca te van a preguntar eso. Solamente dirían, esta imagen está relacionada a qué cultura, nada más. Y la respuesta sería Sechín. Punto. Es lo más concreto que se puede terminar haciendo. Por otro lado, no se olviden que desde el arcaico superior y en el periodo formativo, quienes van a terminar teniendo cada vez más poder es el sacerdote. Y ya te dije hace un rato que, ¿cuál es la función del sacerdote? El sacerdote hace dos cosas. El sacerdote es el que va a terminar conociendo la aplicación de los canales de regadío. Es un ingeniero que te va a decir por dónde se tiene que hacer el trazado para que se pueda terminar produciendo la llegada del río hacia un lugar indicado. Pero sobre todo recuerden que estos sacerdotes son astrónomos. Están mirando al cielo para poder saber cuándo es que viene la lluvia, cuándo es que hay una época de sequías, ya, etcétera. Entonces, para eso lo que ellos van a terminar haciendo es un calendario. Para poder saber en qué fechas precisas se termina produciendo el cambio del tiempo, lo mejor que se puede hacer es un calendario. Acá me están haciendo alguna pregunta. A ver, dice,
Creo que esa imagen viene en el examen. Claro, esta imagen del guerrero Sechín viene en el examen de admisión. ¿Ya? Ahora, miren ustedes, en el caso de la astronomía, en Chanquillo, en la zona de Ancash, se va a terminar encontrando algo. Se va a encontrar una roca, una piedra, ¿ya? A la cual se le terminarán encontrando varios huequitos redondos. Entonces, los arqueólogos terminaron llegando a la siguiente conclusión. Eso de ahí, esos huequitos terminaban sirviendo para poder ver el movimiento del Sol. Y si están viendo el movimiento del Sol es porque han logrado desarrollar un calendario solar no con meses y días al año, sino para poder saber en qué dirección se está moviendo el Sol y con eso poder hacer predicciones. ¿Ya? Termina siendo el logro precisamente de este periodo. Claro. El friso, claro, puede ser, repito, puede ser en una pared, ¿ya? Como el caso de Garagay, o puede terminar siendo sobre una roca, que termina siendo por lo general plana. No es plana, plana así por completo, ¿no? 90 grados. Puede tener algunas hendiduras, pero por lo general termina siendo plana. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Esto es lo que estamos encontrando en la época del arcaico o del formativo inferior. Hay un pueblito que yo no pongo, pero me es importante, ya me es importante que ustedes conozcan. Ese pueblo se le conoce con el nombre de Huántar. ¿Te suena el nombre Huántar? ¿Ya? ¿Te suena el nombre Huántar? Sí. Ya, no es Huanta, posiblemente alguno de ustedes tenga familia en Ayacucho y no estoy hablando de Huanta y Ayacucho. Estoy hablando de Huántar. ¿Y a qué te suena Huántar? ¿Ya? ¿Huántar te debe sonar a qué pueblo? A Chavín de Huántar, como están planteando por ahí Saúl y Ruth. Muy bien. Entonces, precisamente hay que recordar esto, no te olvides. Todos estos pueblos que estoy poniendo en esta fila ya terminan siendo pequeñas culturas locales y autónomas, cada una de ellas con sus respectivos gobernantes, con sus respectivos dioses en sus respectivas provincias. ¿Ya? Pero ¿qué pasó? Entre todas estas, la que más va a terminar destacando poco a poco es Huántar, en la zona de Ancash. ¿Por qué? Porque sus sacerdotes o astrónomos terminaban dando datos muy precisos con respecto a la agricultura. Y porque además de eso, ellos eran muy buenos para la aplicación de los canales de regadío. Eso que generó una mayor producción agrícola. Eso que generó una mayor riqueza de alimentos para este pueblo. Eso generó una segunda cuestión. Los pueblos de los alrededores de Huántar se preguntaban, ¿por qué ellos tienen tanta buena producción y nosotros no? Entonces, como estamos en un estado teocrático, la respuesta era sus dioses, ¿no? Sus dioses son más efectivos que los nuestros. Y si yo quiero tener tantos alimentos como ellos, le tengo que pedir a su Dios que le ayude a mi pueblo. Es así que en este periodo, los pueblos de los alrededores se acercan a Huántar a preguntarle. Yo me acerco al pueblo de Huántar y me encuentro con un campesino. Le digo, oye, campesino, ¿ustedes cómo tienen tanta producción? ¿Ya? ¿Qué herramientas nuevas tienen? ¿Qué tecnología diferente tienen? Ninguna, yo cultivo todos los días. Lo que pasa es que yo pago mis tributos a mi Dios y mi Dios me beneficia con esto. Oye, ¿cómo puedo hacer para que tu Dios también me ayude a mí? Bueno, yo no sé, yo pago mi tributo nomás. Ahora, el que habla con Dios es el sacerdote. Anda donde el sacerdote de nuestro pueblo de Huántar y él te puede terminar ayudando. Cuando este poblador, este pueblo vecino, se va donde el sacerdote, le dice, oye sacerdote, tú puedes decirle a tu Dios que también me ayude a mí para tener buenos productos. Mira, el sacerdote no te va a decir, mira, aplica esto, esto, esto y esto y te va a terminar dando resultados. No lo puede decir así, ¿por qué? Porque recuerden que las geografías, el suelo, el clima, las aguas de cada uno de estos pueblos es diferente. Mi conocimiento se aplica a mi territorio, tal vez no se aplique al tuyo. Si yo te doy mi información de mi territorio para tu lugar y no termina dando resultados, lo único que va a terminar haciendo esta población es decir, sé Dios, pasa nada, ¿ya? Va a terminar perdiendo, mi Dios va a terminar perdiendo prestigio, reconocimiento, y eso no me conviene, porque el prestigio del Dios, es decir, una mejor producción agrícola, etcétera, va a terminar siendo el mayor poder de un sacerdote. Entonces yo no puedo quedar mal. Lo que le va a determinar diciendo el sacerdote, este poblador, es, mira, yo no sé si mi Dios te quiere ayudar o no, no sé. ¿Ya? Entonces, permíteme ir a tu pueblo, terminar viendo tu realidad, y en base a eso yo me comunico con Dios a ver si Él te quiere ayudar o no. Entonces, este sacerdote se va donde el pueblo vecino. Llega y encuentra algo, ya encuentra algo. El río está allá, a 500 metros, y la gente cultiva acá, a 500 metros de distancia del río. Ese sacerdote dice, oh, esto es un imbécil, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo quieren tener una buena producción agrícola si están cultivando tan lejos del río? Cuando le preguntan, oye, pobladores, ¿por qué cultivan acá? Le dicen, no, lo que pasa es que ese río ahorita tiene poca agua, pero cuando aumenta su caudal inunda todo, no se puede cultivar nada. Ah, ya, pues la realidad es diferente. Entonces va a decir,
Pero si el río pasa por acá y ellos cultivan acá, entonces, ¿qué podemos hacer para que esta zona tenga una buena producción de alimentos? Ya te di la respuesta hace rato. ¿Cómo puedo hacer para que la gente que cultiva acá, mientras que el río pasa 500 metros a lo lejos, cómo puedo hacer para que tenga una buena producción? Ahí me están respondiendo. ¿Ya? La respuesta, canal de regadío, Pepote, canal de regadío. Ahora, eso lo conocen los Wantar, el de acá no. Entonces yo le voy a decir, si no lo conoce, se fregó. Pues. Como yo he estudiado, ya, como yo tengo conocimiento y él no, entonces le voy a vender mi conocimiento. Decir, mira, ¿sabes qué? Pobladores, mira, yo le voy a decir lo que he visto acá en tu pueblo, ¿ya? A Dios. Y vamos a ver si Dios te quiere ver. Que Dios, ¿qué? Comienzan a entrar en trance. ¿Por qué te pasó? Bueno, lo que pasa es que esa es una característica muy común. Los sacerdotes, para poder entrar en contacto con los dioses, tienen que entrar en trance. Se fuman algo, ¿ya? Utilizan drogas. Utilizan drogas. Ahorita te voy a explicar eso con más detenimiento. Pero le van a decir, ya, Dios ya tomó mi cuerpo y ya me dio la información. Mi Dios dice que te va a terminar ayudando, pero tienes que comprometerte a algo. A partir de la ayuda que Él te va a dar, de acá en adelante, tú tienes que pagar impuestos. No una vez, siempre. Porque mi Dios, así como termina siendo muy bueno, también termina siendo muy malo, castigador. Así que si te comprometes, Él te va a ayudar. Y los pueblos dicen, ya, pe, que me ayude, le venden su alma al diablo. Así que, ¿qué hace el sacerdote? Le va a decir, ya, a ver, traigan su gente y comiencen a abrir una zanja, a hacer un canal. Recuerden que abrir una zanja, hacer un canal, no es hacer un hueco nada más, porque necesitas conocimientos básicos de física. Profesor, física, ¿qué es la física acá? Ah, es que a ti te deben haber enseñado, y si no lo has visto todavía, lo vas a ir viendo, a hacer algo llamado con el nombre de pendientes. La pendiente termina siendo la inclinación del suelo, y eso termina siendo importante para que el agua de los ríos de un lugar alejado termine llegando a otro. Pero también tengo que ponerle diques, tengo que ponerle como frenos, muros, para que el agua no siga avanzando cuando ya se terminó teniendo agua en todo este canal. Entonces, todo ese conocimiento lo tiene Chavín. Ellos le van a decir, mira, haz esto, 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 termina haciendo esta excavación con tanta cantidad de inclinación, vas a terminar poniendo diques aquí, aquí, allá, etcétera. Perfecto. Con todo esto, te aseguro que Dios te va a ayudar. Cuando aumenta el caudal del agua del río, ya toda esta zona se inunda y tienes un espacio mayor de cultivo. Este pueblo va a decir, oh, ese Dios es bueno. Y como Dios es bueno, a pagar sus ofrendas. Ahora, como este pueblo ha aumentado su producción agrícola, ¿qué va a pasar? Los pueblos alrededor de este le van a decir, oye, ¿cómo conseguiste esa producción? El Dios de los Guantas, bravo, ¿quieres hablar con él? El sacerdote de los Guantas, dile que viene de mi parte, te va a terminar ayudando. Y así comienzan a correrse la voz, comienzan a pasarse la voz, y más gente llega a Guantar, el sacerdote de Guantar comienza a llevar sus conocimientos a otros lugares, los aplica a las diferentes geografías, va ganando más experiencia, esos pueblos se benefician, aumentan su producción, y Guantar consigue cada vez más tributos, cada vez más poder, cada vez más influencia. En el momento que Guantar comienza a tener influencia sobre muchas regiones, deja de ser Wantar para convertirse en Chavín. ¿Ya? Wantar termina siendo la fase previa de desarrollo de la cultura Chavín. Es Chavincito, ya es Chavincito. Pero se va a terminar convirtiendo en la gran Chavín de Wantar en el momento en que logra tener influencia sobre tantas regiones a la vez. No sé si me dejó entender la idea. ¿Ya? Por ahí me están poniendo algunas cosas. ¿Ya? Entonces no se olvida. A ver, ¿me dejé entender? ¿Ya? ¿Me dejé entender? Repito de manera sucinta. Wantar, ya Wantar, va a terminar difundiendo sus conocimientos astronómicos y sus conocimientos de aplicación de los canales de regadío, aumentando los espacios de cultivo para diferentes pueblos. Y esos pueblos que reciben ese beneficio van a terminar pagando cada vez más tributos. Al pasarse la voz los pueblos de que el dios de los Wantar es eficiente, este pueblo va a terminar recibiendo más tributos, tiene cada vez más influencia, más poder sobre otras regiones y se convierte en la gran Chavín. ¿Sí? No se olviden de eso. Perfecto. Así es, ya, así es como se termina convirtiendo Wantar en Chavín. Ya, Wantar en Chavín. Ahora, cuando hablamos de Chavín, estamos hablando del formativo medio. Por eso te dije acá, no te olvides, ¿eh? Te hablé de estas tres etapas y del formativo medio está Chavín. Chavín se va a desarrollar a su época de apogeo, está entre el 1200 y el 700 a.C. 500 años de dominio de la cultura Chavín. ¿Ya? A ese periodo John Rowe lo termina llamando como horizonte temprano. ¿Qué es horizonte? Pregunta de examen de admisión. ¿Qué es un horizonte? Para Rowe, ¿ya? Las culturas se van a terminar, las que ya tienen cerámica, ¿no? Las culturas se van a terminar dividiendo en dos formas. Horizonte, intermedio, ¿ya? ¿Qué es un horizonte? Chavín es un horizonte, pero ¿qué es ser horizonte? Horizonte es aquella época en la que
un pueblo hace un estilo de cerámica. Vamos a ponerlo por acá, ¿ya? Para que veas. Esto de acá, esta que está acá. La cerámica tiene una base plana, ya tiene una base plana, tiene un cuerpo globular, un cuerpo redondeado, tiene un asa como herradura que se llama asa estribo y tiene un pico grueso en la parte superior llamado gollete. La cerámica además es monócroma, usa un solo color y principalmente es negro, con figuras de carácter religiosas, con los dioses de la cultura chavín. Entonces, ¿qué pasa? Rob nos va a terminar diciendo, cuando hablamos de un horizonte, es cuando el estilo cerámico de un pueblo se termina difundiendo a lo lejos, hacia el horizonte, hacia el horizonte. Y lo vamos a terminar encontrando, ese estilo de cerámica, en lugares tan alejados como Lima, Ica, Ayacucho, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad. Siendo esta cerámica originalmente de Ancash, termina llegando a muchos lugares a la vez en la misma época. Eso se le llama horizonte. ¿Cuántos horizontes hay? 3 horizontes. El primero se llama horizonte temprano, Chavín Paracas, así lo llama Rowe. El otro es el horizonte medio. ¿El horizonte medio cuál es? Huaritiahuanaco. Y el tercero es el horizonte tardío, los incas. Ahora, entre los horizontes, entre los 3 horizontes, hay 2 periodos intermedios. ¿Ya? Hay 2 periodos intermedios. ¿Cuáles van a ser? Entre el horizonte Chavín y el horizonte de los Huari tenemos el intermedio temprano. Y entre el horizonte medio de Wari y el horizonte tardío de los incas tienes al intermedio tardío. ¿Qué es un intermedio? Lo vamos a ver con detalle en la próxima clase, pero te voy adelantando. Intermedio es aquella época en donde en una misma época y en diferentes regiones existen diferentes estilos de cerámica. ¿Ok? Horizonte, un estilo de cerámica para muchas regiones. Intermedio, en diferentes regiones, un estilo de cerámica propio. ¿Sí? No se olvide. ¿Ya? Eso venía en pregunta de examen de admisión y hay que tomarlo muy en cuenta. Así es. El horizonte es la expansión de la cerámica, así que no se olviden de eso. Entonces, me está preguntando Sauro por interno, me dice, ¿entonces los antepasados de los Wantar son los Arawaks? No, por eso te decía al principio de que la teoría de Tello está equivocada. ¿Ya? Tello decía, los pueblos de la selva, Arawaks, llegaron a la sierra, Chavín, se fundieron con estos pueblos y nació la cultura Chavín. Pero lo que en realidad ha pasado es que ya en Chavín había un pueblo, los Wantar. Los Wantar. Lo que pasa es que Wantar se va a convertir en Chavín poco a poco. ¿Por qué? Ahorita te voy a explicar el por qué. Ya te expliqué primero con respecto a los conocimientos. ¿Ya? Sus conocimientos son más eficientes, se difunden a muchas regiones y por lo tanto, lo que va a terminar consiguiendo es que se forma una moda, la moda Chavín. Vamos a ponerlo así de simple, la moda Chavín. Como Chavín es el pueblo más importante, su dios es el más poderoso, la gente comienza a poner en la cerámica de sus territorios los dioses de la cultura Chavín. Hacen la cerámica como los Chavín. Por ejemplo, ¿por qué nosotros nos vestimos con jeans, con polos, con camisas de vestir, con ternos? ¿Por qué? ¿Por qué no nos vestimos con hojotas y con chullos y con ponchos? Eso es moda. Aparece una, digamos así, la moda de un pueblo más avanzado, más culto, más civilizado, y los pueblos de menor desarrollo cultural usan lo que ellos usan, porque son más avanzados. ¿Ya? Entonces, es lo mismo que va a pasar acá. Chavín es el pueblo más importante, el de conocimientos más importantes, el más cercano a los dioses, y la gente dice, hay que hacer lo que es Chavín, porque eso es estar a la moda. O sea, no eres como Chavín, estás no estás activado. No te olvides. Ahora, Chavín, repito, desde la perspectiva de Lumbreras se desarrolla en el formativo medio. Desde la perspectiva de John Rowe se desarrolla en el llamado horizonte el horizonte temprano. ¿Ok? No te olvides tú. A ver, ¿dónde se ubica la cultura Chavín? Acá te estoy poniendo un mapita. Ya no se nota muy bien el mapita, pero todo lo que está de amarillo termina siendo la zona de influencia de la cultura Chavín. ¿Ya? La zona de influencia de la cultura Chavín, pero su centro, es decir, el lugar original de su desarrollo, se va a terminar ubicando acá, en Ancash, en Chavín de Huántar. ¿Su centro dónde está? Pregunta de examen de admisión además. En Chavín, ya en Ancash, vamos a encontrar el llamado Callejón de Conchucos. Ya, el Callejón de Conchucos. Ahí está ubicada originalmente la cultura Chavín. El Callejón de Conchuco se termina formando por la intersección de dos ríos. Un río se llama el río Mosna y el otro se llama el río Huachexa. Y precisamente acá vamos a terminar teniendo el templo viejo, ¿ya? O el templo de Chavín de Huántar. ¿Ya? Por si acaso, ¿eh? Pregunta de examen de admisión. La cultura de Chavín viene teniendo como su centro original de desarrollo el Callejón de Conchucos en Ancash entre los ríos Mosna y Huachexa. ¿Ya? Ahora,
Chavín va a tener una expansión o una difusión de su influencia a territorios tan alejados como Lambayeque por la costa norte y va a terminar llegando hasta la zona de Arequipa en la costa sur. Va a tener influencia en la zona de Cajamarca en la sierra y va a terminar llegando hasta la zona de Ayacucho en la zona de la sierra y parte de la selva. Es un estado panandino. Acá ahí viene otro término que vamos a utilizar mucho. ¿Qué significa panandino? Ya, panandino. Panandino hace referencia cuando un territorio viene teniendo dominio sobre la costa, la sierra, ya, la sierra y la selva alta del territorio peruano. ¿Ok? Recuerden ese dato, ¿ah? Ya, recuerden ese dato. ¿Por qué te lo digo así? Profe, a ver, recuerden esto también que te voy a mencionar, porque ahí es donde cometen siempre errores los muchachos. A ver, una cosa es decir Sierra Central y otra cosa es decir Andes Centrales. Por si acaso, ¿ah? Una cosa es decir Sierra Central y otra cosa es decir Andes Centrales. Cuando hablamos de la cordillera de los Andes, recuerden que esta va desde Panamá hasta Chile. ¿Ya? Hasta Chile, de Panamá a Chile. Entonces, los Andes se dividen en tres. Los Andes del norte, Panamá, Colombia, Ecuador. Los Andes centrales, Perú, Bolivia. ¿Ya? Perú, Bolivia. Y los Andes del sur, que son Chile, Argentina. Entonces, cuando se diga en un texto la cultura, ya, digamos, la cultura más importante de los Andes, ya, no, a ver, ¿cuál sería la mejor? Eh, los incas se desarrollaron en los Andes centrales ya de América del Sur. Entonces, cuando hablamos de los Andes centrales, no te olvides, estamos hablando de los territorios que van entre Perú y Bolivia. No se hace referencia a la sierra, se hace referencia al territorio que va entre Perú y Bolivia. Ahora, profe, ¿cuál es la diferencia cuando hablamos de sierra central? Es que la sierra hace referencia a una región del Perú. En el Perú hablamos de costa, sierra y selva. Ahora hay Sierra Norte, Cajamarca, por poner un ejemplo. Sierra Central, Junín, por poner un ejemplo. Sierra Sur, Cusco, por poner un ejemplo. ¿Ya? Entonces no te olvides, ¿eh? Una cosa es la Sierra Central y otra cosa son los Andes centrales. Ahora, ¿por qué se habla de panandino y hablamos de costa, sierra y selva? Por una cuestión muy básica, muchachos. Ustedes les han enseñado en geografía, ya en el colegio, y también te van a enseñar acá en Mega lo siguiente, ¿ya? Que el territorio peruano viene teniendo pisos ecológicos, ¿ya? Entonces tenemos la Chala, Yunga, Quechua, Zuni, Janca, Cordillera, Rupa Rupa, ya, y toda esa situación. Entonces, tomen en cuenta lo siguiente, ya, tomen en cuenta lo siguiente. Nosotros estamos en la costa, ¿verdad? Lima está en la costa, ¿sí? ¿Se ubican? Lima está en la costa. ¿Alguna vez has ido al Larcomar? ¿Ya? A ver, dígame si alguna vez han ido al Larcomar, a los que están acá presentes. Sí, me dice Israel, sí, me dice Nadine, sí, me dice Marcos, sí, me dice Marcelo. Muy bien. Pregunta, ¿tú cuando estás en Larcomar, estás al mismo nivel del mar? ¿Ya? No, me dice Marcelo, no, me dice Daniel, no están al mismo nivel del mar. El mar está acá abajo y tú estás acá arriba, ¿ya? Estás en la costa, pero no estás al mismo nivel del mar, porque nuestra geografía termina siendo así de rugosa, ¿ya? Así de rugosa. Entonces, cuando terminamos hablando del territorio pan-andino, pan significa todo, repito, no es toda la sierra, sino estamos hablando de todo este territorio transversal que termina formando el territorio peruano, ¿ya? Costa, sierra y parte de la selva, es lo que va a terminar formando el primer estado panandino. Chavín es el primer estado panandino. Profe, por lógica, si hay un primero, hay un segundo. ¿Quién es el segundo estado panandino? Huari. ¿Quién es el tercero? Los incas. ¿Ya? Profe, una preguntita más. Si Chavín es el primer estado panandino, ¿Chavín es el primer imperio panandino del Perú? No, no. Chavín no es imperio, porque para que un pueblo sea considerado imperial debe tener una gran expansión, como la de Chavín, pero en base a guerras. Y Chavín no tiene ejércitos, por lo tanto, ya, por lo tanto, no puede ser llamado Estado imperial. Es un Estado teocrático panandino, pero no es un imperio. El primer imperio panandino son los Wari. ¿Ya? Siguiente, ya, siguiente. La economía. ¿En qué se basa la economía de la cultura chavín? Mira, actividades económicas hay varias en los pueblos. Está la agricultura, está la pesca, está el comercio, entre otras. Pero en el caso de este, recuerda desde ahora y durante las próximas semanas este dato, ¿ya? El chat P, ¿ya? Este es un dato que yo siempre pongo. El chat P. Profe, ¿qué es esa vaina? Te explico, ¿ya? ¿Qué es esa vaina? Te explico acá. Todos, escucha,
Todos los pueblos del Perú prehispánico, ante la invasión española, tienen como principal actividad económica la agricultura. Todos, todos menos el Chatpé. ¿Qué es el Chatpé? Es una mnemotecnia para acordarse de datos. Che, ¿de qué cosa es? Che es la forma de poder hablar de la cultura chincha, ¿ya? De los chincha. A, ya, A que está acá, es para poder hablar de los aymaras, ya, de los aymaras. T es para poder hablar de la cultura tiahuanaco, ya, tiahuanaco. Y la P que está acá arriba es para poder hablar de otro pueblito llamado con el nombre de Pucará, ya, Pucará. Entonces, vuelvo a repetir, todos los pueblos del Perú prehispánico tienen como principal actividad económica la agricultura. Todos menos el Chatpé. P de Pucará, T de Tiahuanaco, A de los Aymaras y Che de Chincha. No te olvides, el Chatpé. Ahora, ¿Pucará dónde está, profe? Lo vamos a ver más adelantito. Pucará está en Puno y su principal actividad económica es la ganadería. Tiahuanaco se desarrolla entre Puno y Bolivia, altiplano, ya la zona de la meseta del Collao. También tendrán ganadería como principal actividad económica y los aymaras también se desarrollan en el mismo lugar, aunque en un periodo posterior, en el intermedio tardío. Entonces, todos los pueblos altiplánicos de esa región, ganadería como principal actividad económica. Profe, ¿me estás diciendo que no tienen agricultura? No, te repito mis palabras. La principal actividad económica de todos los pueblos, principal, no única, la principal actividad económica de todos los pueblos del Perú prehispánico es la agricultura, menos para el Chatpé. Ellos tienen otra actividad como la más importante, insisto, para el pueblo de los Pucará, Tiahuanaco y Aymara, ganadería, y para Chincha termina siendo el comercio. Como Chavín no está dentro de ese Chatpé, entonces su principal actividad económica es la agricultura. Recuerde, para la agricultura ellos van a terminar utilizando los canales de regadío y hay una cuestión, un dato especial, que ellos van a terminar generando el aumento de la producción del maíz. Eso era el maíz, ¿para qué? El maíz, el choclo, sí, el maíz, el choclo. Pero no solamente el choclo como alimento, como base alimenticia, sino también el maíz para poder hacer chicha de jora. La chicha de jora, recuerden que termina siendo un trago ceremonial, es cerveza de maíz, si lo quieres terminar poniendo así, que termina siendo el trago que se termina utilizando para las ceremonias, ¿ya?, religiosas. Y esto se comienza a aumentar su producción en la época de los Chavín. Segundo dato, ¿en qué más se basa la economía de los Chavín? Lo que te decía hace un rato, en los tributos de las diferentes regiones. ¿Y por qué Chavín recibe tributos de las diferentes regiones? Porque Chavín difunde sus conocimientos astronómicos precisos y además de eso va a terminar difundiendo el uso de los canales de regadío. Por dar su información, ellos terminan cobrando. Pero no te dicen, oye, ¿sabes qué? Te doy el dato y dame 100 soles. No es así, sino que ellos van a terminar recibiendo tributación permanente por parte de los pueblos que reciben esos datos. ¿Ya? No se olviden ustedes. ¿Qué más habrá que tomar en cuenta? ¿Cómo es que tienen esos datos? No es por los dioses, aunque ellos van a decir que sí. En realidad termina siendo gracias al conocimiento de sus sacerdotes. Ahora, todo esto, no te olvides, como estamos hablando de estados teocráticos, a mejor información, a mejores datos, a mejores resultados, el dios de los Huántaros de los Chavín tiene un mayor prestigio. Todos los pueblos reconocen que ese dios es eficiente y hay que pagarle sus oponentes. Y ahora hay que hacernos una pregunta más. Profe, una pregunta. Cuando el dios de los Chavín va adquiriendo más poder, ¿qué pasa con los dioses locales? Los dioses locales van teniendo menos poder. Si alguien gana, otro pierde. Los dioses y los sacerdotes de estos pueblos locales van a ir perdiendo influencia. Por más que al principio le van a decir a su gente, no crean en los chavines, charlatanes, puro floro, la gente decir, no, compadre, todos los demás pueblos están pagando sus tributos, creyendo en ese Dios y les va bien, nosotros también hay que hacer lo mismo. Si yo me opongo a la influencia de los chavín, pierdo. Entonces lo mejor que puedo hacer es terminar acoplándome a ellos, ¿ya? Acercándome a ellos para no perder mi poder. ¿Qué va a pasar entonces? Los sacerdotes locales van a agarrar a su Dios y lo van a chavinizar. Profesor, ¿qué significa eso? Esto es chavinizar a un Dios. Este que está acá, el de Garagay. Si te das cuenta, este termina teniendo características felínicas. Y lo felínico hace referencia al culto que difundía la cultura chavín. Entonces, agarraron a su divinidad y lo felinizaron, lo chavinizaron, que es una forma en la que se puede mostrar que Chavín tuvo influencia sobre esta región. ¿Ya? Y sus sacerdotes van a terminar ahora dirigiendo el culto a este dios, pero además de eso, dirigiendo el culto al dios de los Chavín y pagando sus ofrendas puntualmente, porque si no, los sacerdotes de Chavín dicen, estos son unos mentirosos y la gente deja de creer en ellos. Es una forma de adaptarse. ¿Ya? Ahora, hay que tomar en cuenta otra cosita más. Una cuestión que es importante también es esto, y ha sido pregunta de examen de admisión.
ellos no solamente miraban el cielo, sino también miraban el suelo para poder dar predicciones con respecto al tiempo o el clima. Una de estas terminó siendo la que le estoy poniendo acá. Pregunta de examen de admisión. El espóndilus. ¿Saben qué es un espóndilus? Me olvidé de poner una imagen de un espóndilus. ¿Saben qué es un espóndilus? El espóndilus también se le conoce con el nombre de muyu. Con- ¿Qué? Por ahí alguien habló. Es como tipo un caracol. Ah, más o menos. O sea, es como una concha. Es una concha, así literalmente. El espóndilo es una concha. Si alguna vez te has ido a comer cevichito, desde en tu platito seguramente ha puesto una concha de abanico, ¿ya? Que tiene una almejita por ahí, ¿ya? O lo ponen como adorno. El espóndilo es así. Es una concha de abanico de color roja. Y viene teniendo como uñitas, ¿ya? Que terminan sobresaliendo. Ahora, lo particular es que ese espóndilus solamente se encuentra en lugares donde el mar es cálido, es caliente. Nosotros deberíamos tener un mar cálido, porque estamos muy cerca de la línea ecuatorial, sobre todo Tumbes, Piura, Lambayeque, pero no tenemos mar cálido, tenemos mar frío. ¿Y por qué tenemos mar frío? Porque por nuestra La costa, corriente. ¿la qué corriente? Humboldt. La corriente de Humboldt o la corriente marítima peruana. Pero cuando hay fenómeno del Niño, la corriente de Humboldt peruana se desplaza hacia el Pacífico y comienzan a aflorar las aguas cálidas. Y eso genera el fenómeno del Niño. ¿Por qué? Aguas cálidas, más calor, más evaporación, más lluvias, más huaicos, más precipitaciones. Entonces, esto, el fenómeno del Niño, es algo que siempre ha pasado, siempre. Y los sacerdotes de Chavín, que tienen que predecir estos cambios, decían, ¿cómo hago para predecirlos? Entonces dijeron, pucha, no sé. Pero después se dieron cuenta de algo. Comienzo a mirar la costa y comienzan a aparecer en la costa norte estos espóndilos, en la costa. Entonces, lo vieron una vez y comienzan a ver las lluvias. Lo vieron por segunda, por tercera, por cuarta vez y dijeron, ahí está. Cada vez que aparecen los espóndilos, porque hay aguas cálidas, aunque esos no lo sabían ellos, comienzan a aparecer estos cambios, este fenómeno del Niño. Entonces ellos van a decir, ¿y cómo es que apareció esto? Los dioses. Los dioses nos están dando una señal, ya una señal de que va a cambiar el clima. Entonces, cuando aparecían los espóndilos, ellos ya sabían, señores, por si acaso, comiencen a limpiar los ríos, aumenten el canal, porque viene la lluvia en gran cantidad. ¿Y tú cómo sabes? Tú vas nomás, tú vas, yo sé, Dios lo sabe todo, Dios me está informando. Y cuando la gente comenzaba a trabajar, boom, venían las inundaciones, pero ya habían trabajado previamente. Así que el sacerdote de Chavín terminaba llevándose el crédito. Lo que preguntó San Marcos es esto. Este espóndilus, este muyo, ¿qué cosa era? Era un indicador biológico del cambio climático o un bioindicador del clima. Por eso es que podían hacer predicciones, no solamente mirando el cielo, sino también viendo elementos de la naturaleza. Pregunta de examen de admisión, una pregunta compleja, ¿ya? Pero ha venido, ¿ya? Claro, Israel me está preguntando por interno, me dice, profe, si se equivocan, pierden poder, por supuesto. Pero te digo, la precisión, ¿ya? Los beneficios van a terminar dependiendo de tu precisión. Es muy fácil. A ver, tú vas a ser doctor, ¿ya? Tú vas a ser médico, ¿ok? ¿Ya? Entonces, vas a ganar gran prestigio, ¿por qué? Porque eres un doctor que todavía opera hacia pecho abierto, corazón, haces trasplante de corazones. Pregunta, ¿tú vas a ganar prestigio porque se te mueren todos los pacientes o porque terminas haciendo sobrevivir a la inmensa mayoría de ellos? ¿Ya? Entonces, por la eficiencia de tu trabajo es que vas a tener ganando reconocimiento. ¿Y el reconocimiento en qué va a terminar redundando? En un mayor cobro. Tú puedes decir, no, ya no cobro 5.000 soles por terminar haciendo una operación de corazón, cobro 20.000. De eso depende de tu vida. Si quieres me pagas, si no, next. ¿Ya? Entonces, esta cuestión es lo que va a terminar sucediendo acá también. Los sacerdotes dan buenos datos y esos datos van a terminar redundando en un mayor poder y mayores ofrendas. Si sus datos son equivocados, chao, chao, pierden su poder, pierden su prestigio. No se olviden. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Además de la economía que hemos trabajado. Además de la economía está el tema de la arquitectura. ¿Ya? Te decía hace un rato, no te olvides, ya te había mencionado. ¿Dónde está el principal centro de poder de la cultura chavín? Acá, Callejón de Conchucos, entre el río Mosna y el río Huachex. Ahí se encuentra el templo de la cultura chavín. Ahora, el templo de Chavín, vamos a sacar mi hermoso rostro de ahí, ¿ya? Vamos a ponerlo por acá. Y vamos a ver, esto es el templo de Chavín, esto que está acá a la izquierda, ¿ya? Pero aquí está el plano. Inicialmente, el templo de la cultura Chavín era este de acá, ¿ya? Era así, era un templo en forma de U, que acá dice con el nombre de Templo Antiguo. Ahora, este templo se terminó ampliando y le terminaron haciendo esta segunda parte, ¿ya? Que es el llamado Templo Nuevo.
La pregunta es, profe, ¿y por qué el templo se amplió? Es por una cuestión básica. Vamos a suponer lo siguiente, ¿eh? Tu casa inicialmente la terminaron construyendo con ladrillos, nada más, un primer piso, porque la familia comenzó a invertir en esto. Pero bueno, los hijos comenzaron a crecer y ya terminan siendo profesionales y terminan ganando un poco más de plata y se puede terminar construyendo ya no un primer piso, se construye un segundo, se construye un tercero, se construye un cuarto. Se amplía la construcción porque hay más recursos, ¿ya? Lo mismo va a terminar pasando con Chavín. ¿Cómo es que sus recursos se amplían, profe? Por los datos precisos que vienen teniendo los sacerdotes. Esos datos precisos generan más ofrendas, necesitan, por lo tanto, guardar una mayor cantidad de tributos y necesitan un templo mucho más grande. Recuerden que el templo tiene tres funciones, ¿ya? Tres funciones. Para Historia Universal también. El templo termina siendo un lugar de culto. La gente llega ahí porque ahí está el Dios, porque ahí baja el Dios, entonces ahí me lo puedo encontrar para que me dé beneficios. El templo termina siendo un lugar de gobierno, porque ahí los sacerdotes dicen lo que la gente tiene que terminar cumpliendo. Y tercero, recuerden que el templo termina siendo un lugar de recaudación de ofrendas. El templo de Chavín crece porque Chavín se va haciendo más poderoso, ¿ya? Templo más grande, pueblo más poderoso. No se olviden, no se olviden. Ahora. Estos dos templos, el templo nuevo y el templo viejo, o templo antiguo, van a terminar formando el templo de Chavín de Huántar. Ahora, en el centro del templo viejo, ya acá, en el centro del templo viejo, se va a terminar encontrando la imagen del lanzón monolítico. Y el lanzón monolítico es el que representa a la divinidad más importante de la cultura chavín, ¿ya? ¿Cuál es el lanzón? Este que está acá. No sé si alguno de ustedes conoce Ancash, han ido de paseo a Ancash. ¿Ya? Ahorita le voy a responder a Marco y Andrea. ¿Alguno de ustedes ha ido a Chavín de Huántar? Ya sea de paseo escolar, de paseo familiar, etcétera. Nada. Si han estado en un lugar donde enseña el profesor Mestanza hace expediciones turísticas también y a veces se los termina llevando hacia Canal, etcétera. ¿Ya? Ni a Chosica, ni a qué triste tu vida. ¿Quién me llama? ¿Quién será? Entonces, tomen en consideración esto. Si hablamos de Chavín de Huántar, recuerden, en el centro del templo está esta escultura. Esta escultura de lanzón monolítico mide el pequeño tamaño de 5 metros 12 centímetros. 5 metros, gigantesco, ya gigantesco. Está hecha de un solo bloque de piedra, ya un solo bloque de piedra, por eso el nombre de monolítica. Mono es uno, lítica es piedra. En un solo bloque de piedra le van a terminar de esta forma como si fuera de un cuchillo, y luego van a raspar su superficie para poder dejar grabadas estas imágenes que están acá. La figura del lanzón monolítico es una figura así, ya triangular. Pero acá lo que se ha puesto en la imagen del costadito es abrir la imagen para terminar viendo qué cosa hay en el centro. Acá vas a terminar encontrando la imagen de un ser felínico. Este dios de acá se le conoce con el nombre del dios felino o el dios jaguar. Si te das cuenta que tiene, acá tiene sus ojitos, ya que tiene sus ojitos, acá tiene una gran nariz felínica, acá tiene una gran fauce, una gran boca con dos colmillos que sobresalen. Tiene garras en sus manos y también en sus pies. Si te das cuenta otra cosa más, una manito está hacia arriba y una manito está hacia abajo. De hacia abajo. De su cabeza terminan saliendo serpientes como si fueran cabellos. Como si fueran cabellos. Y esto es lo que encontramos acá. Un primer dato a tomar en cuenta. No es que se hizo el templo y luego pusieron el lanzón. No. Primero se puso el lanzón y alrededor el templo. La pregunta es, profe, ¿qué quiere representar ese lanzón monolítico, ese dios felínico? Según los Chavín, ese es el Dios creador del universo. Y cuando creó el universo, él se quedó en el centro del universo. Entonces, Chavín dice, nosotros somos el centro del universo. Somos el pueblo más poderoso del mundo, porque desde acá nació todo y aquí está ese Dios. Ahora, a ese Dios, si te das cuenta, lo tienen encerrado. Ya lo tienen encerrado. ¿Por qué? Porque es un Dios creador, pero también es un Dios destructor. Por eso lo están encerrando. Y como lo tienen encerrado como prisionero, también me puede terminar dando sus conocimientos. Es parte de toda esta mitología que se comienzan a crear. ¿Alguna vez has escuchado de un ser superior, de un ser con gran fuerza o conocimiento que ha sido encerrado por los humanos? En literatura te lo han contado, ¿ya? En la antigua Grecia. No sé si lo habrás escuchado alguna vez. Te estoy dando señas todavía para que me digas quién es. ¿Ya?
¿Alguien se acuerda? Ya, un personaje encerrado en un templo, el Minotauro, ¿no? Ya la leyenda del Minotauro. En la leyenda del Minotauro era exactamente igual, ¿ah? Recuerden que este ser que terminaba siendo mitad humano, con cabeza de toro, era muy salvaje. Entonces él destruía a los pueblos, mataba a gente. Entonces el rey Minos, ¿qué es lo que hizo? Llegó a un acuerdo con el Minotauro. Tú te quedas acá en el templo, sí, y la gente te va a terminar pagando ofrendas. Entonces la gente consideraba al rey Minos como su gobernante porque él los terminó liberando, ya liberando del ataque del Minotauro. Y los tributos que pagaban no era el rey, no, no, los tributos era al Minotauro para que no les haga daño. Es el mismo argumento que se va a terminar utilizando acá. Este Dios poderoso, lo tenemos encerrado para protección de todos, ¿ya? Pero lo tenemos que mantener controlado con los tributos que ustedes, con las ofrendas que ustedes terminen dando, pagando. Es parte de todo este mito que se va a terminar creando para justificar el poder de los sacerdotes de la cultura chavín. Ahora, si el lanzón se encontraba en el centro de ese templo, ya en la parte posterior, en la parte de fuera del templo, terminamos encontrando una plaza circular. En esta plaza circular vamos a terminar encontrando esto de acá, ¿ya? La imagen de un obelisco, el obelisco Tello. El obelisco Tello, no estoy poniendo la imagen por acá, pero es una piedra también así, rectangular, con una pequeña incisión en la parte superior. Y acá se va a terminar mostrando la imagen de un caimán, de un cocodrilo, ¿ya? En realidad, para algunos autores hablan de 2 y hasta 4 cocodrilos o 4 caimanes, hembras y machos, ¿ya? Hembras y machos. Una característica, ¿ya? Aunque también otra versión dice de un caimán hermafrodita. Tiene pene y tiene vagina. Profe, ¿se nota el pene y la vagina de este en la escultura? Mm, Están representados a través de otra cosa. El pene está representado a través de un maíz, y del maíz sale una raíz de yuca como si fuera semen, y de la mujer o de la hembra, del cocodrilo hembra, sale como una flor, como si fuera una vagina. Entonces es un dios que está ligado a la reproducción o a la vida. Eso en el templo antiguo. En el templo nuevo, ya en el interior, se debe encontrar la llamada estela de Raimondi. Recuerda que la estela de Raimondi es una piedra ya de forma rectangular, un poco más ancha, ya, en donde en el centro aparece la imagen de un ser llamado con el nombre de el dios de los báculos, ya, que algunos también lo llaman como Huiracocha. Entonces, esto se encuentra acá, en el centro del templo nuevo. Ahora, no sé si lo habrán escuchado alguna vez. Se llama Estela de Raimondi porque un profesor sanmarquino, italiano él, Antonio Raimondi, terminó viajando por muchas partes del país para hacer un libro llamado El Perú. Y cuando viajó precisamente hacia la zona de Ancash, terminó pidiéndole a una familia de cerca al templo que por favor le termine brindando un plato de comida que les iba a pagar. Bueno, la familia lo atendió, y cuando él entró a la casa había una mesa de piedra. Y él le llama la atención esta mesa lujosa de piedra. Y cuando comienza a tocar por debajo de la mesa, se da cuenta que hay algo grabado, hay como unas raspaduras. Entonces él pide que se levante la mesa y encuentra que se habían terminado o que ahí estaba la imagen de un ser. Entonces él le dice, oye, ¿y esto? No, eso de acá lo hemos sacado de allá, del templo. Entonces él dijo, esto es una imagen de una divinidad. Evidentemente les compró la imagen, se la trajo a Lima, y por eso se llama la estela de Raimondi, ¿ya? Entonces ya tenemos al dios jaguar del lanzón monolítico, al dios caimán del obelisco Tello, al dios de las varas de la estela de Raimondi, y alrededor de este templo nuevo están ubicadas las famosas cabezas clavas, ¿ya? Las cabezas clavas. Las cabezas clavas terminan siendo 12 cabezas, ¿ya? 12 piedras, ¿ya? Que tienen como una, si te das cuenta acá, vienen teniendo como una base rectangular al fondo, que era para clavarla en la pared del templo, ¿ya? Y terminaba siendo un rostro que se iba transformando. Es decir, la primera figura es esta, que es el rostro de un humano, ojitos, nariz, boca, normal. Pero si se va siguiendo la secuencia, lo que vas a terminar encontrando es que este rostro va a ir sufriendo un cambio hasta convertirse en el rostro de un jaguar o de un felino, ¿ya? Dos cosas son importantes ver. Miren la segunda cabeza que está acá. Si puedes, amplíala con tus deditos si estás en tu celular o en la tablet o si estás en la computadora. Mira acá. Mira que de esta nariz hay como un puntito que sobresale, ¿ya? Un puntito que sobresale acá, ¿ya? Como moco. Es un moco porque, es que ahí viene una parte mucho más bacán. Primero, al templo de Chavín de Huántar no entraba cualquiera. Pues eso es como que no, pues si ahora uno va de viaje y paga su entrada y entra al templo de Chavín de Huántar, ahora, porque es un lugar turístico.
pero antes terminaba siendo el principal centro de peregrinaje, es el principal templo de la cultura chavín y la gente llegaba hacia allá. Pero los únicos que entraban eran los que eran sacerdotes o los que habían sido preparados para ser sacerdotes. Ahora, no es que tú entrabas alegremente ya para poder ver al Dios donde está el lanzón monolítico. No, 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 no. Para poder entrar te terminaban metiendo unos cuantos días de droga. Te drogaban para poder tener contacto con el Dios. ¿Ya? Por eso te drogaban con qué. Mira, habían dos drogas que utilizaban. Había una plantita que era un cactus llamado San Pedro. San Pedro, ¿ya? El líquido de San Pedro lo hacían hervir y lo tomaban. ¿Ya? Es un líquido alucinógeno. Lo otro que terminaban haciendo era una semilla de una planta de la selva llamada yopo. La pulverizaban y la inhalaban. Drogados al mango es que terminaban entrando al templo de Chavín de Huántar. Primera cuestión, drogados. ¿Eh? Segundo, el templo de Chavín de Huántar no es simple. Es un templo con un montón de pasadizos laberínticos, ¿ya? Pero todos conducen al centro donde está la figura del lanzón. Mientras más te vas adentrando, más pequeño, más oscuro, ya más oscuro, con más eco, ya con más eco. Y por debajo del templo habían hecho canales de los ríos Mosna y Huachexa. ¿Para qué? Para terminar haciendo una semejanza del rugido de un felino. Porque si tú pasas en las épocas donde el agua de los ríos aumenta, entonces tú vas a escuchar por debajo del templo, vas a escuchar un que está pasando el agua del río por el canal. Pero como están drogados y los sentidos se crispan, ya los sentidos se hacen mucho más sensibles, literalmente. Entonces, ellos no van a escuchar un... Ellos lo que van a escuchar es... Y como hay más eco, mientras más van avanzando, ellos dicen, yo no quiero avanzar, hay un felino monstruoso que me va a comer. ¿Ya? Esa es la cuestión. Lo que te quiero decir es que los chavín terminaron haciendo en el templo una gran teatralización, ¿ya? Una gran teatralización, que mientras que los sacerdotes se iban entrando, sabían que el ser es un ser felínico, gigante, bañado en sangre, porque los chavín echaban sangre y en todas las incisiones estaban llenas de sangre, colmillo, garras y demás, y ellos sabían que era un ser gigante que me puede hacer daño, entonces entraban con mucho miedo a pesar de los drogados que estaban. Cuando llegaban, ¿qué encontraban? Una imagen gigante de Lanzón, ¿ya? Un felino que está así, ¿ya? Y como está con sangre y tú estás drogado, parece que el felino se moviera. Entonces la gente automáticamente lo primero que van a hacer es ver esto y patita para que te quiere y salen corriendo. Suficiente con que hayan visto al sacerdote, suficiente con que hayan visto al Dios. Porque la gente que los está esperando fuera le van a decir, oye, ¿y viste al Dios? Sí, suficiente. Dios ya se presentó ante ti y entonces siempre lo va a terminar haciendo y siempre te va a terminar dando información. Ese es un punto importante. Tercero, ¿por qué se drogaban tanto? ¿Por qué aparece de que se convierte en un felino? Lo que pasa es que en el momento en que ellos se drogaban, lo que estaban haciendo era otra cosa. Ellos estaban saliendo del plano temporal, corporal, y entraban al plano espiritual, donde estaban los dioses. Entonces, para poder estar donde están los dioses y poder tener acceso al conocimiento que tienen los dioses, ellos, ¿qué tenían que hacer? Tenían que disfrazarse como si fuera un dios. Entonces ellos se drogaban y se iban transformando en dioses, en felinos, y podían estar en el mundo de los dioses, en el mundo espiritual, obtener su información y darnos a nosotros. Entonces, recuerda, no es que, profe, aguanta. Me está diciendo que los sacerdotes eran drogadictos. Mira, no te voy a decir la palabra drogadicto, pero de que consumían alucinógenos, sí. Profe, una pregunta, profe, ¿y el fumón de mi barrio también termina siendo un sacerdote? No, pues ese fumón nomás, ¿ya? Estos de acá terminaban drogándose con este sentido. Y la gente no decía, en la época sabían, decía, oh, fumón. No, al contrario, decían, oh, está fumando por nosotros, ya me está dando información para nuestro conocimiento y para nuestros datos agrícolas. Entonces, no te olvides, ¿eh? Este es un sacerdote en estado de trance, ¿ya? Y por eso, ¿y por qué tenía ese puntito que te decía acá? Lo que pasa es que cuando se consumen las drogas, estas drogas que terminaban tomando, los esfínteres del cuerpo se relajan. Por eso, ¿de qué es un esfínter? El esfínter es, por ejemplo, lo que te permite contraer la orina. ¿Ya? O sea, tú cuando tienes ganas de orinar no es que te orinas nada más, sino que tú puedes controlar el esfínter de apertura de los orificios del cuerpo. Pene o vagina, ano, fosas nasales, etc. O boca. Si no puedes controlar ese esfínter, babeas, moqueas, te orinas, ¿ya? Estos de acá, como están drogados, comienzan a botar mocos, comienzan a babear, y así es que se van transformando hacia una figura felínica, porque han entrado al plano espiritual de los dioses. Entonces, no te olvides, ¿eh? Acá te he hablado de varias cosas. Te he hablado de la arquitectura. Un dato que no está acá, pero espero que saques. ¿De qué material está construido este templo de la cultura chavín?
¿De qué material está construido ese templo de la cultura chavín? Habla, escríbeme. ¿De qué material está construido ese templo de la cultura chavín que estamos hablando? Mira, me estaban preguntando por interno, no lo leí. ¿Ya? Saulo me está diciendo, ¿de piedra, profe? Sí, de piedra. ¿Ya? A ver, vamos a responder varias preguntas. ¿Por qué de piedra? Por una cuestión básica. Estamos en la sierra. ¿Llueve mucho? ¿Sí o no? Y la respuesta es bastante, un montón. Ya, un montón. Entonces, la piedra terminaba sirviendo para poder resistir la erosión por lluvia. Profe, ¿y en la costa también se construye con piedra? No, en la costa peruana se construye con adobe, que es un ladrillo hecho de barro, nada más. Eso, pero, ¿y la lluvia no lo va a terminar diluyendo a este ladrillo? Sí, pero en la costa no llueve mucho. No llueve mucho, sí llueve, pero no tanto. En la sierra sí llueve y en la selva peor, ¿no? Así que la construcción tiene que ser de piedra para resistir la fuerza de la lluvia. Por ahí me estaban preguntando, profe, ¿por qué este dios de los chavín tiene una manito arriba y una manito abajo? Ah, es que está indicando el cielo y la tierra. ¿Ya? Está indicando el cielo y la tierra, los lugares donde tiene poder. Y ahí te voy a mencionar otra cosa más cuando hablemos de Tiahuanaco y de Huari. ¿Ya? Ahora, sigamos. Te he hablado de la arquitectura. La arquitectura es de piedra, tiene estos dos templos que forman el complejo de Chavín de Huanta, que son el templo viejo y el nuevo. Te he hablado además de las esculturas. No se olviden, en lo que más destaca la cultura chavín es en la escultura monolítica incisa. Más que en la producción de cerámica, más que en la textilería, en lo que más ha destacado Chavín es en la producción de esculturas sobre piedra, ya con incisiones. Tercero, te he hablado de que son un pueblo politeísta, adora varios dioses. El dios felino, dios jaguar de Lanzón, el dios caimán del obelisco Tello, el dios de las varas de la estela de Raimondi. Adoran varios dioses, pero siendo el principal el dios jaguar o el dios caimán. Otro que te dije hace un rato, en la cerámica. No se olviden. Su cerámica es monócroma, siempre usan un color a la vez, solo un color a la vez. La cerámica puede ser negra, puede ser gris, puede ser roja, puede ser crema, 4 colores, pero nunca colores mezclados, siempre un solo color a la vez. Por lo general, va a ser negra. ¿Por qué? Porque recuerden que los colores tienen significados. El negro representa muerte, oscuridad, temor, etc. Entonces, recuerden, ¿cómo es que o por qué se hace estas cerámicas? Lo que pasa es esto. La gente común y corriente lleva sus ofrendas. Si eres agricultor, llevas alimentos. Si eres, no sé, si eres ganadero, llevas animales. Y todo esto se va a terminar entregando en ofrenda a los dioses. Y en compensación, a ti te dan un huaquito, una cerámica. La cerámica que viene teniendo, con incisión o raspado, se va a terminar dejando por lo general la figura de imagen de sus dioses. Ese es tu souvenir, tu recuerdo de que has estado en el templo de donde se adora al dios de los chavín. Puede ser en la misma Huántar o en tu provincia. Te estudias en tu casa y vienes teniendo tus huaquitos. Tus huaquitos no son recipientes para agua. Tus cerámicos terminan siendo de carácter ceremoniales. Son como las imágenes que algunos de ustedes tal vez tienen, la imagen del corazón de Jesús o la imagen de un santo o una virgen, porque así están protegidos por parte de los dioses. Es lo mismo que pasaba acá. Yo ponía estas imágenes y me estaban protegiendo, pero no solamente era para protegerte. Te dije hace un rato, Chavín no tiene ejército. ¿Cómo hace que los pueblos no se rebelen en su contra? Porque Chavín tiene un fuerte control ideológico. O paga tus ofrendas o Dios nos castiga. Ahora, ¿cómo nos castiga? Porque Dios nos ve. ¿Cómo nos ve? Ahí están los vaquitos por toda tu casa. De los dioses siempre te están observando, observando. Y saben lo malo que tú has hecho y nos pueden terminar castigando. Es parte de la base del poder que viene teniendo la cultura Chavín. Pregunta para culminar con Chavín. ¿Cómo Chavín pierde su poder? Y la respuesta es básica. ¿En qué se basa el poder de Chavín? En sus datos precisos con respecto al clima o al tiempo. ¿Por qué Chavín perdió poder? Porque sus datos ya no fueron precisos. Ahí viene su problema. Al parecer, a finales del formativo medio viene un súper fenómeno del Niño. Grandes lluvias, grandes inundaciones en el norte, grandes sequías en el sur, y los de Chavín no sabían qué hacer. Los pueblos le decían a los de Chavín, ¿qué hacemos? Y los de Chavín decían, no sé. Pero como no podían decir no sé, decían, no, hay que más ofrendas, y la gente pagaba más ofrendas, más tributos, etcétera, más sacrificios. Nada. Entonces, pero señor, ¿y qué hacemos? No sé, maten a esa persona porque Dios está molesto por sus pecados. Mataban gente, etcétera. Nada. Así que el prestigio de Chavín comenzó a decaer. No significa, y recuerden bien esto, que la gente dejó de creer en los dioses de Chavín. No, la gente dejó de creer en los sacerdotes de la cultura Chavín. Pero recuerden lo que les dije hace un rato. Cuando alguien gana, otro pierde. O cuando alguien pierde, otro gana.
Cuando los sacerdotes Chavín comienzan a tener menos influencia sobre las poblaciones, es donde alguien se aprovecha. ¿Y quién es ese alguien? Los sacerdotes de cada uno de estos pueblitos, que estaban sometidos al poder de los sacerdotes Chavín. Entonces, ellos se dieron cuenta de algo. Yo conozco mi geografía chiquitita, mi localidad. Chavín conoce la geografía de todo. Su conocimiento es un conocimiento general. Mi conocimiento es un conocimiento muy específico. Chavín no se está dando cuenta que acá se puede terminar dando esta solución. Tengo dos opciones. Le digo, oye, sacerdote Chavín, mira, te voy a dar los datos para que soluciones el problema de alimentos en mi territorio. Pero van a decir, ¿y para qué se lo doy? Mejor que se friegue Chavín. De esa manera la gente ya no le paga tributo a él, sino me lo paga a mí. Y comienza a aparecer esta situación en particular. La época del formativo superior ya se caracteriza ¿por qué? Porque es la época, ya que le estoy poniendo, la época del formativo superior termina siendo la época de la decadencia de Chavín. Ya no se olviden. Chavín, que era el pueblo más poderoso, entra en una crisis, ¿Y eso qué cosa le da? ¿O eso qué cosa va a terminar generando? Que aparezca una serie de pequeñas culturas locales independientes progresivamente de Chavín. ¿Quiénes son estas culturas locales? Acá te estoy poniendo algunos datos. Vicus ya la vas a terminar encontrando en Piura, pregunta de examen de admisión. Pero así como está Vicus en Piura, está Salinar o Gallinazo en la zona de la Libertad y Ancash. ¿Ya? Tenemos a Paracas en Ica y tenemos a Pucará en Puno. Todas estas culturas ya se les llama culturas puente. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque entre la época del dominio chavín y la siguiente etapa, que es el intermedio temprano, ¿ya? Hay una época de transición. O sea, el puente que conecta el formativo medio con el intermedio temprano es el formativo superior. En este formativo superior o en este intermedio temprano encontramos, por ejemplo, ¿a quién? A la cultura moche. Pero moche no apareció de la noche a la mañana. Moche termina naciendo de tradiciones como Vicús, Salinar y Gallinazo. Nazca no aparece de la noche a la mañana en el intermedio temprano, sino que nace de la cultura Paracas. Y Tiahuanaco nació de la cultura Pucará. Eso es lo que vamos a tener durante este periodo. Pero se habla de culturas puentes. Esta es la época de transición, el periodo intermedio antes del intermedio temprano. Otro dato más, acá me dice, en esta época donde Chavín está perdiendo poder y van naciendo culturas independientes, lo primero que vamos a encontrar es que los pueblos siguen teniendo influencia de la cultura Chavín. Por ejemplo, se sigue creyendo en los dioses de la cultura Chavín y se van a terminar observando dioses con características felínicas, influencia de Chavín. Pero poco a poco, estos pueblos van a ir generando su propia identidad. A mí me gusta decir esto, los pueblos se van deschavinizando. ¿Por qué? Porque ahora comienzan a aparecer imágenes de dioses diferentes. O sea, van desmarcándose de la cultura chavín. Entonces, vamos a ponerlo en simple. En el formativo superior, Chavín pierde su poder político, pero sigue manteniendo influencia cultural en el tema de la religión, por ejemplo. Pero poco a poco, esta influencia cultural también se va diluyendo, hasta que los pueblos alcanzan independencia política y cultural. Cuando alcanzan independencia política y cultural es que hablamos del llamado próximo periodo, que es el intermedio temprano. Otro dato más que te decía hace rato también. En esta época el gobierno sigue siendo teocrático, sigue siendo de los sacerdotes, pero no te olvides que nacen los militares, el brazo armado, ¿ya?, de los sacerdotes para poder cobrar los tributos. Y te explico por qué. Lo que pasa es lo siguiente. Mira, cuando este sacerdote local ya le terminó diciendo a la gente, señores, Dios ha hablado conmigo y me ha dicho cómo es que vamos a terminar cultivando para poder obtener alimentos en esta época de crisis. Pero Dios también nos pide algo. Ustedes van a seguir pagando tributos, pero ya no a través del sacerdote Chavín, sino a través mío. Los pueblos van a decir, ¿y por qué te tengo que creer? ¿Ya? Y le van a decir, bueno, es que los dioses nos siguen beneficiando, pero han dejado de confiar en nosotros de Chavín. Un grupo de gente acepta, porque los datos de este sacerdote dan buenos resultados. Pero otro grupo de gente va a decir, yo no quiero aceptarte, yo siempre he terminado reconociendo a los sacerdotes de Chavín y siempre nos ha ido bien, así que por lo tanto, ¿por qué te voy a hacer caso a ti? Entonces, ¿qué pasaba? Si yo como sacerdote, como gobernante de este territorio, permito que un grupo de gente no me pague tributos, ¿qué va a pasar? El grupo que sí me paga va a decir, oh, aguanta. Yo pago, ya hay alimentos. Él no paga, y ya hay alimentos. Entonces, si él no paga, yo tampoco pago, ¿no? Entonces, eso va a terminar haciendo que mi poder se vea debilitado. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a hacer lo siguiente, le voy a decir a un grupo de gente, ¿no? Por ejemplo, le va a terminar diciendo, le voy a decir a Saulo y le voy a decir a Daniel, oye, Saulo y Daniel, ¿ustedes no les gustaría
ganar dinero, ¿ya? Ganar dinero o obtener alimentos sin tener que cultivar la tierra o criar animales, es decir, claro, pues, ¿a quién hay que matar? Esa es la actitud, eso es lo que quiero. Toma tus armas y métele golpe a todos aquellos que no quieren pagar impuestos. De tal manera que aparece el militar. El militar mete golpe, ya cobra tributo, pero el que dirige todo sigue siendo el sacerdote. El militar todavía no toma decisiones, no gobierna, solamente es el apoyo armado del sacerdote. De hecho, que el Estado es teocrático, aunque los militares van a ir teniendo importancia e influencia. De todos estos pueblos del formativo superior, los más importantes, o el más importante sin duda, es Paracas. Entonces vamos a trabajar a Paracas ahorita. Paracas, ya Paracas, se va a terminar ubicando en la zona de Ica, ya en la zona de Ica, en la península de Paracas, para ser preciso, y Paracas se va a terminar subdividiendo en dos etapas. Paracas Cavernas, ¿ya? Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis, ¿ya? Cavernas y Necrópolis. Ahora, Paracas Cavernas y Necrópolis se van a terminar diferenciando por varias cosas. El primero termina siendo el tipo de tumbas. En Paracas Cavernas, las tumbas vienen teniendo la forma de una copa invertida, ¿ya? De una copa invertida. También se le conoce con el nombre de útero materno, y te explico por qué. Cuando los Paracas fallecían, ya sean nobles o pueblo, sus cuerpos eran momificados. No como en Egipto, ya no como en Egipto. En Paracas lo que hacía era sacar los órganos que contienen agua y pueden pudrir el cuerpo, y el cuerpo terminaba siendo puesto al aire libre. Con el inmenso calor y clima seco que hace, este calor lo va a ir secando. En la noche los envuelven en telas, al día los abren y dejan el cuerpo expuesto, ¿ya? A la noche los cubren y así durante 40 días, hasta que el cuerpo se seca por completo. Una vez seco, al cuerpo se le rompen las piernas y se le pone en posición fetal y se les va a terminar envolviendo en un montón de telas o fardos funerarios. Este bulto, que es un montón, es un cuerpo envuelto en telas, se va a terminar poniendo en estas tumbas. En Paracas Cavernas, las tumbas son pequeñas. Pueden entrar entre 8 y 12 cuerpos, nada más, ya nada más. Ahora, ¿por qué se habla de un útero materno? Porque, a ver, es como si cuando una persona nace, ya cuando una persona nace está en el vientre de la madre. Entonces es como si ellos estuvieran regresando al vientre de la madre tierra. Cuerpo, posición fetal, envuelto en placenta, que son los fardos funerarios. Una creencia religiosa. Estoy regresando a la tierra, estoy regresando al cuerpo de la madre tierra para volver a tener vida en algún momento. Sus creencias. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Paracas Cavernas, que dijimos que tiene una forma de copa invertida, y Necrópolis? Tello le pone ese nombre, porque necro significa muerte y polis significa ciudad en la antigua Grecia. Necrópolis era la ciudad de los muertos. ¿Cuál es la diferencia? En esa tumba ya no entraban 8 personas, o 10 o 12, entraban entre 200 y 300 cuerpos, ¿ya? Entonces eran ciudades de muertos, eran grandes cementerios, ya eran grandes cementerios. ¿Por qué tantos? Te lo explico en un rato. Segunda diferencia entre cavernas y necrópolis. El tipo de cerámica. En la época de Paracas Cavernas, en la época de Paracas Cavernas, es la que está acá, ya, Paracas Cavernas, que vamos a encontrar que la cerámica venía siendo polícroma. Te le estoy poniendo los datos a la siguiente diapositiva. Acá dice cerámica, ya, cerámica. En Paracas Cavernas la cerámica es polícroma. ¿Qué significa? Que utiliza varios colores, amarillo, azul, rojo, como lo estás viendo por acá. Pero en la época de Paracas Necrópolis, rareza, ya, la cerámica pasa a ser monócroma. ¿Ya? Profesor, ¿por qué? Lo lógico no sería que pasemos de monócromo a polícromo, ¿ya? Que se va haciendo más complejo. Es que hubo un problema. Estas pinturas o esta cerámica de Paracas Cavernas también se le llama con el nombre de pintura fugitiva. ¿Por qué? Porque en muchas de las cerámicas que se observa, los colores con los que se pintó fueron perdiéndose. Se fueron perdiendo, se fueron degradando. ¿Por qué? Mira, el pintado. Ahí tenemos que ver el caso. ¿Cómo era el pintado? Y aquí está el costadito, ¿eh? Ya, mira. En la cerámica de Paracas Cavernas dice, hay un pintado llamado con el nombre de pintado post-cocción. Post-cocción. ¿Qué significa eso? Recuerda, cuando hablamos de cerámica, hablamos de dos cosas. Uno, materia prima, arcilla. A la arcilla se le da forma y luego lo termino metiendo al horno. Ya al horno. El horno lo va a cocer, le va a quitar el agua y lo va a terminar haciendo sólido. Ahora, cuando hablamos de pintado post-cocción, ¿qué significa? Post significa después, pre significa antes. ¿Qué es lo que hacían los chavín? Los chavín hacían la cerámica, lo metían al horno y después de sacarlo del horno, post-cocción, lo pintaban. Problema, la pintura se iba descascarando, pero se llama pintura fugitiva.
Entonces, para muchos autores es, como se van perdiendo los colores, o sea, todo el trabajo que hacemos por las puras porque se va perdiendo. Entonces, mejor en lugar de seguir utilizando varios colores, mejor utilizamos uno, monocromía. En la siguiente etapa, en Necrópolis, ¿qué encontramos? Ya en Necrópolis encontramos que la cerámica utiliza un solo color y el pintado es precocción. Hago la cerámica, la pinto de un solo color y luego la meto al horno. No importa, el calor, así se corra la pintura, es un solo color y no va a terminar habiendo problema alguno. Eso es lo que tenemos con ellos, ¿ya? La otra característica, dice en la diapositiva, y aquí se puede ver, las dos cerámicas tienen esta en común. Tienen dos picos, no como en Chavín que era solamente uno. Doble pico y tienen un asa que los une. Cuando dos picos están unidos por un asa, se le conoce con el nombre de asa puente. Es algo que ellos también le van a heredar a los Nazca después. Tercera forma en la que se diferencian los dioses. Acá hay una diferencia nada más. Este que está acá es de la época cavernas y este que está acá es de la época necrópolis. Si te das cuenta, esta que está acá, ya el de cavernas, es como el dios de los báculos, ya de la estela de Raimondi. Tiene dos báculos, ya es el mismo dios, pero con una diferencia. Es mujer, mira, tiene senos, ya tiene senos con grandes pezones. Y mira acá, tiene una vagina, pero tiene una vagina con colmillos. ¿Ya? Profe, ¿cómo es eso? Tiene una vagina con colmillos, una vagina dentada. Profe, ¿qué quiere representar eso? Lo que están queriendo decir es esto. Mira, esta es la época de influencia de la cultura chavín en Paracas Cavernas, cuando todavía había influencia chavín. Pero de este periodo va a tener una época de culminación. Y va a tener una época de culminación, ¿por qué? Porque esta divinidad no se puede reproducir. Porque si alguien tiene sexo con esta divinidad, te va a terminar destruyendo el pene precisamente con los colmillos. Entonces, como no se va a poder reproducir, va a desaparecer. Por eso es que Paracas Cavernas, repito, es la época de influencia chavín, por esa influencia va a ir desapareciendo. En la época necrópolis ya aparece un dios totalmente nuevo de Paracas, que es el dios oculado. Se le llama así porque tiene grandes ojos, ¿ya? Ser oculado. Y de su cabeza terminan saliendo serpientes, como si fueran dreps, ¿ya? Es lo que encontramos. Poco a poco se va generando una identidad cultural propia. No te olvides lo que te mencionaba. Ahora, si esto es en lo que se diferencia tumbas, cerámica y divinidades, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Dos cosas en las que destacaba Paracas en todo su desarrollo terminó siendo la textilería y la medicina. Cuando hablamos de la textilería, recuerde, los tejidos se terminaban haciendo en base a algodón, ¿ya? A algodón. El algodón para ellos era un regalo de los dioses. En muchos de los tejidos terminaban apareciendo seres voladores como si fueran dioses, que terminaban llevando en sus manos un tumi, un cuchillo para terminar haciendo ceremonias, donde cortaban cuello de los animales y los humanos. Y en otras tenían como una copa que tenía algodón. Como que los dioses te regalan el algodón, le dan el algodón a los seres humanos para que hagan estos tejidos. Segunda cuestión. Si tú eras del pueblo, ¿ya? Si tú eras del pueblo o de la nobleza, tu cuerpo a tu muerte iba a ser envuelto con estos fardos funerarios. Pero ¿cuál era la diferencia entre alguien del pueblo y alguien de la nobleza? La cantidad y calidad de los fardos funerarios. Si tú eras del pueblo, tus tejidos eran solo de algodón. Si tú eras de la nobleza, tus tejidos eran de base algodón, pero además de eso venían teniendo fibra de lana, de auquénidos, lo que implicaba, de que esos auquénidos son de la sierra, lo que implicaba que Paracas tenía que tener contacto con pueblos de la sierra para poder conseguir esta fibra. Tenían hilos de oro, hilos de plata, cabellos humanos, plumas de animales, ¿ya? O sea, y el tejido, las imágenes que eran grabadas eran de mucha más fina calidad, lo que implicaba que había un trabajo más dedicado porque eran para personas de la élite, para los gobernantes. Esa es la diferencia. Son muy buenos, son los mejores productores textiles del Perú prehispánico, pero recuerden que servían como una diferenciación social también. Segundo, la medicina, ya la medicina. En el caso de ellos van a terminar siendo muy buenos en el caso de la, tiene su nombre, traumatología, en el tratado con los huesos. En el caso de ambos van a destacar por el trabajo con cráneos. En Paracas Cavernas, ¿qué se hacía? ¿Ya? En Paracas Cavernas, a los niños, a los bebés recién nacidos, les terminaban poniendo unas piedras o unas maderas planas en la parte frontal y posterior y también en las partes laterales del cráneo y fajaban el cráneo, lo envolvían con sogas. ¿Para qué? Nuestro cráneo, si te das cuenta, si te agarras acá atrás, ¿ya? Si te agarras acá atrás, te vas a dar cuenta que esta parte es redondeada, ¿ya? Entonces, si tú has agarrado alguna vez el cráneo de un bebito, no es así. El cráneo del bebito parece que tuviera como huequitos, ¿ya?
porque tiene un montón de huesos que recién se van a ir uniendo, sobre todo en la parte central que se llama mollera. Acá tenemos como un hueso que se va a ir pegando con el paso de los años. ¿Qué va a pasar? Lo que hacían los locos de los paracas era esto. Fajaban el cráneo para que el cráneo no crezca ni hacia adelante ni hacia atrás, sino que crezca hacia arriba, hacia arriba. Y para muchos autores esta es una forma de diferenciación social. Este cráneo alargado, dolicéfalo, solamente era para los nobles, y así los fajaban desde pequeños. En cambio, la gente del pueblo no podía fajarse así. Eso es Paracas Cavernas, las deformaciones craneanas por diferenciación social. En Paracas Necrópolis la cosa cambia. Julio César Pello comienza a abrir los fardos y comienza a ver de que muchos de estas personas que están acá tienen huesos rotos. Brazos, piernas, costillas, etc. Si tú alguna vez o alguno de ustedes se ha roto un hueso, ¿qué va a pasar? Si te rompes un hueso del brazo nada más, si tienes una, digamos, una ruptura normal, el hueso se va a terminar partiendo en dos. ¿Ya? Entonces lo que van a hacer es ponerte el hueso en su lugar y lo van a terminar inmovilizando el brazo o la pierna. ¿Para qué? Lo que pasa es que el hueso va a terminar botando calcio. Y es como si el hueso se volviera a unir, pero ya no es por completo igual, sino que le va a terminar saliendo como un bultito que se llama callo óseo. Entonces Tello encontró, ajá, hay un montón de gente que viene teniendo el hueso roto expuesto y otros que vienen teniendo callo óseo. Si tienen callo óseo es porque esa persona, después de haberse roto el hueso, sobrevivió. Si tiene el hueso roto expuesto es porque después de haberse roto el hueso, se murió. Primer caso. Segundo, ¿y por qué tenían los huesos rotos? La respuesta de Tello es que en esta época hay un montón de muertos en necrópolis porque Paracas está en guerras. Paracas comienza a pelearse con otros pueblos por territorios tal vez. Entonces, en este pelear hay un montón de gente que venía rompiéndose los huesos, pero evidentemente la parte más sensible del cuerpo es el cráneo. Si tú haces una pelea y te meten un porrazo y terminan rompiendo un pedazo del cráneo, entran los doctores rápidamente para poder saber si esa persona murió o no. Si te encuentran y tienes el cráneo roto, estás chorreando de sangre hacia afuera, bien, te vas a terminar componiendo si es que no ha sido muy fuerte la herida. Pero si entran los doctores y ven que tu cráneo está hundido, ¿ya? Pero no sangras para afuera, está mal, porque está sangrando para adentro. Y si sangras para adentro, lo que va a terminar pasando es que ese coágulo de sangre se va a pegar al cerebro y te vas a morir. Entonces, rápidamente tenían que hacerte una operación. Te abrían ya un pedazo del cuero cabelludo, no lo sacaban, lo ponían a un costado, sacaban ese pedazo de cráneo, de ese pedazo de cráneo roto, lo sacaban y te hacían un hueco, que puede ser cuadrado o medio redondo. Te sacaban eso para que drene la sangre. Te limpiaban la herida, te ponían gasas, ya, y si todo ha salido bien, después de unos días te ponían una lámina, que por lo general era de oro. Te cubrían ese hueco, ya, tapaban precisamente el cuero cabelludo y lo cosían. Y de esa manera esa persona logra sobrevivir a la operación. Esto se hacía, repito, una trepanación craneal era una operación craneal para evitar la muerte de militares, porque Paracas está en la época de guerras, no nos olvidemos de eso. Para terminar, otro dato. Paracas es el papá de los Nazca, pero recuerden que en Nazca destaca algo, los geoglifos, ¿ya? Las imágenes del el perro, la ballena, el mono, la araña. Pero Paracas también tuvo geoglifos, ¿ya? Y acá vas a terminar teniendo seres con características antropomorfas, con figuras humanas más que de animales o zoomorfas, como lo que vas a encontrar en la época de los nazquenses. A ver, muchachos. Con eso terminamos esta clase. La siguiente, el sábado que tenemos clase, vamos a ver el intermedio temprano, que es la continuación. Pero ahorita vamos a resolver tus dirigidas. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Vayan diciéndome las claves que ustedes creen que son las respuestas, ¿ok? Ya me estaba preguntando Saulo por interno, profe, ¿las dos tumbas son comunales? Sí, pero en la época de cavernas es algo así como una tumba familiar, porque entraban poquitas personas. En cambio, la de necrópolis sí es comunal, porque sí van a entrar un montón de gente, sobre todo que se ve que han estado ligados a épocas de guerra, por la violencia de los huesos rotos. ¿Ya? A ver, dice, no se relaciona, a ver, me están poniendo ahí a las claves. ¿Ya? Dice, en la 1 la C, a ver, dice, no se relaciona el periodo formativo inferior, dice, se logró una integración religiosa de las diferentes sociedades. No, en el formativo inferior no hay una integración religiosa porque cada pueblo es independiente y tienen sus propios dioses y sus propios gobernantes. ¿Sí? No se olviden, de la 1 y la C. Y se relaciona. Kunturhuasi, ¿de dónde era? Kunturhuasi era de Cajamarca, Sechín termina siendo de Ancash y Cupisnique de La Libertad. Entonces, 1 va con C, ya 2 va con A, así que la clave es la B de besito. ¿Sí? 2B de beso, ¿de acuerdo? 2B de beso. Vamos con la pregunta número 3. Me dice,
El arqueólogo norteamericano John Rowe identificó el desarrollo de las altas culturas entre periodos horizontes intermedios. Chavín representó el periodo horizonte temprano y esto es definido como, ¿te acuerdas quién era un horizonte? Horizonte es cuando el estilo de cerámica de un pueblo termina llegando a muchas regiones en la misma época. Dice, es el periodo de difusión de un mismo patrón cultural a diferentes regiones. ¿Eso está bien? Dice, es el múltiple desarrollo cultural independiente en cada región. Ese es un intermedio. La imposición militar, Chavín no tiene imposición militar. La primera síntesis de los culturales andinos. Sí, pero el término de síntesis cultural que también se le atribuye a Chavín no es lo del horizonte. Para el horizonte se habla de difusión del patrón cultural a través de la cerámica. La mejor clave es la A de avión. 3A de avión. 4. Respecto a los estudios realizados sobre Chavín, indique la secuencia correcta entre los investigadores y sus planteamientos. Rowe llama a Chavín horizonte temprano. Lumbreras lo termina llamando, o lo termina ubicando en el formativo medio y lo termina llamando como primera síntesis cultural del Perú. ¿Por qué? Porque recuerden que Chavín, mientras va avanzando, Chavín va a terminar mezclando sus características con las características de los pueblos con los que viene teniendo contacto. Y Tello llamaba a Chavín como la cultura matriz o la cultura madre. Entonces, ¿qué es? 1 con C, 2 con A y 3 con B. Así que la clave es la D de dedo. Pregunta número 5. Dice, indique las afirmaciones correctas en relación al periodo formativo andino. Chavín absorbe y mezcla los conocimientos y rasgos culturales de diferentes regiones en sus conocimientos climáticos e iconografía. Claro, ya, claro. Por ejemplo, Chavín, ¿qué es lo que hace? Chavín agarra, como te dije hace un rato, a los dioses locales y los chaviniza, los feliniza, ya, los feliniza. Así que eso está bien. Es parte de esta mezcla cultural, de esta tendencia de cultura que establece Chavín. La 1 está bien. La 2 me dice, la tendencia general del gobierno durante este periodo indica la hegemonía de la casta sacerdotal. También, recuerden que hay una teocracia. Los astrónomos usan bioindicadores, claro, como el espondylus que te mencioné, además está acá marcada la clave. Julio César Tello consideraba a Chavín como la mayor expresión cultural del mundo andino y producto de la influencia maya. No, la influencia maya es la que termina mencionando Max Uhle. ¿Ya? Así que eso niega esa parte. La clave es la B. 5. Pregunta de examen de admisión. Y ya te lo estoy explicando. En el centro ceremonial del Templo Viejo de Chavín, los investigadores han encontrado una serie de objetos pertenecientes a distintos lugares del territorio andino, tales como hoja de coca, plumas, maderas, etc. De acuerdo con los estudios, estas evidencias demuestran que la cultura Chavín, bueno, como en un mismo lugar han encontrado muestras de diferentes regiones, es porque Chavín era un gran centro religioso, era un gran centro ceremonial, un gran centro de culto. Te dice acá, fue el punto central de tributo y peregrinaje de los Andes. Claro, la gente llegaba de diferentes lugares hacia acá. Debe ser. B. ¿Experimentó un gran desarrollo agrícola y comercial? Sí, pero esto no está ligado a la pregunta. ¿Tuvo un dominio de enclaves económicos en todos los Andes? No, eso es Tiahuanaco todavía, el control vertical de ríos ecológicos. Y conquistó violentamente, no hay violencia, es religioso. La clave es la A. Pregunta número 7. Uno de los recursos de mayor valor cultural o mayor valor en la cultura andina fue el espóndilus. Esta es la pregunta que te dije hace un rato. Se comprobó que los moluscos también fueron empleados en sociedades andinas. ¿Cómo? Recuerden que Chavín lo utilizaba como un bioindicador del clima. Entonces acá tiene que estar la respuesta. Bioindicador, B. la B de besito. Bioindicador de las perturbaciones climatológicas. Así se puede saber el fenómeno del niño. Mira, esta es una escultura en piedra de la cultura Chavín. Si tú ves, hay un ser antropomorfo. Tiene brazos, tiene piernas, tiene cabeza, pero con características felínicas. Y tiene en su mano, ¿qué cosa? Tiene en su mano un San Pedro, ¿ya? Este cactus de donde terminaban sacando este líquido alucinógeno que te decía hace un rato. Dice, en la siguiente iconografía se observa la imagen de un sacerdote Chavín que porta una planta de San Pedro cactus, lo cual era utilizada ¿para qué? ¿Para qué utilizaban el San Pedro? Ahí está su compañero al toque me responde, la C. Es un elemento que lo conecta con el plano de las divinidades. No te olvides que se mete en ese, ya están en otro mundo, ya, y es ahí donde entran al plano espiritual o al plano de los dioses, ya. 8, C de casa. Carta de fumones. Pregunta número 9. Dice, la cerámica Chavín tiene por característica, ¿ya? Dice, uso de picos divergentes. No, picos divergentes es lo que vimos en Paracas, ¿ya? Estos dos picos que no se unen directamente, sino a través de un asa. O sea, pico divergente. Ellos tienen un solo pico. El uso de incisión, sí, eso sí es correcto. Es raspar la superficie para dejar grabada una imagen. Monocromía, también. ¿Ser de carácter utilitaria? No, era más de carácter religiosa, no se olviden. Ceremonial. Tener un as estribo o de forma de herradura, correcto. Entonces es 2, 3, 5. 2, 3, 5, ¿dónde está? B de besito, como nos está diciendo Solimar.
Pregunta 10. Los arquitectos de Chavín construyeron una serie de ductos subterráneos para el paso de las aguas bajo el templo de Chavín, y eso tenía por objetivo, ¿te acuerdas? Se hacía eso para generar estos sonidos ya que estuvieran ligados a los dioses y que la gente tenga pánico. ¿Era aumentar la producción agrícola? No, no era aumentar la producción agrícola. Generar efectos sonoros semejantes a los rugidos del felino, claro, para que la gente comience a tener miedo en el momento que entra a ver al dios. 11, ya 11 dice, desde el punto de vista político, las sociedades del formativo superior muestran, superiora, ya después de Chavín, dice, desde el punto de vista político, ya desde el punto de vista político, los sacerdotes siguen gobernando y hay presencia militar, pero todavía no son gobernantes. Dice, ¿el desarrollo de una aristocracia guerrera? No. Continuidad el del gobierno en manos de la élite sacerdotal. Sí, el gobierno sigue en manos de ellos. Entonces la clave es la B en la 11. ¿Ya? Dice, 12. Desde el punto de vista cultural, la característica más importante de la sociedad del formativo superior, ¿cuál fue? La más importante es que sigue habiendo influencia de Chavín, pero poco a poco comienza a desaparecer. ¿Ya? Entonces dice acá, el alejamiento de los templos por parte de la población, o sea, la gente se va haciendo atea, no, eso no va a pasar. Su inmediato desmarque de la influencia cultural chavinense, inmediato no, progresivo, ¿ya? El hermetismo cultural, dejando de relacionarse o conectarse con pueblos aledaños, o la progresiva formación de identidad local, es mejor esta D. Se van deschavinizando, como te decía hace un rato. Vamos, 3 más y acabamos. 13. Establezca el enunciado incorrecto en relación a la sociedad del formativo superior prehispánico. Incorrecto, lo incorrecto. Dice, ¿Paracas destacó en medicina y textilería? Sí. ¿Se afirma los gobiernos teocráticos militares? No, solamente son teocráticos. ¿Vipu se desarrolló en la actual figura? Verdadero. ¿Pucará destacó en la litescultura? Sí, ellos van a destacar en el trabajo sobre piedras, que después Tiahuanaco también va a terminar resaltando. Pregunta, así que la clave es la B de besito. ¿Ya? Incorrecto, están pidiendo el incorrecto. Pregunta número 14. El formativo final es el periodo de cadencia y fin de Chavín, debido a que fueron surgiendo sociedades autónomas o culturas puente. Este proceso se evidencia en la costa sur con el surgimiento de Paracas cavernas, en la cual destacó por el trabajo en metales, no. Su influencia que llegó hasta el altiplano, no, Paracas se dedica nada más. Su ser anterior a la cultura Chavín, no, van a terminar naciendo de la influencia de Chavín. Sus tumbas con forma de copa invertida, esa es la clave. Y la última pregunta, dice acá, Paracas cavernas se caracterizó por y Paracas necrópolis por ¿cuál es la clave acá? A ver, Paracas cavernas, gran desarrollo textil, puede ser, ya, puede ser. Paracas cavernas, práctica de las trepanaciones, no, las trepanaciones son de necrópolis. Paracas cavernas por sorprendente desarrollo metalúrgico, no. ¿Ya? Paracas cavernas por práctica de la deformación craneal, sí. ¿Ya? Entonces me queda la O, la D. Y Paracas necrópolis, dice acá, por su gran desarrollo alfarero. Profe, ¿qué es alfarería? Cerámica. Mira, recuerda que la cerámica se hizo monócroma, entonces no es tan bueno. Pero donde sí va a destacar es en los textiles, en los tejidos finos. Así que la mejor clave es la D de dedito. Bien, muchachos, eso es lo que tenemos que ver hoy. El día sábado que tenemos clase vamos a hacer la siguiente etapa, que es el internado temprano. Tenemos que ver Mochica, tenemos que ver Nazca y hasta Tiahuanaco vamos a terminar trabajando, ¿sí? Así que nos vemos el sábado por la mañana. Cuídense mucho, ya sigan practicando. Ahí se les ha dejado un boletín con preguntas domiciliarias, así que a darle duro a eso, ¿ya? Katy, te dejo a los muchachos. Muchas gracias, profesor. Gracias por la clase y por el aviso. Nos Bien, vemos. chicos. Cuídense. Espero que hayan disfrutado la clase. Vamos a tener un receso, ¿sí? De unos 15 minutos. Y porque usualmente pues abarcamos bastante tiempo en esta clase, que también es extensa, ¿no? Por el tema que desarrolla el profesor. Entonces nos conectamos 11:50 para dar inicio a la clase de literatura.